Tu libre albedrío, tu yo superior, siempre está consciente del panorama general y del contrato prenatal y va a activar eso como diciendo, no, no, sigue caminando. Doy la bienvenida a Caroline Cory al programa. ¿Cómo estás, Caroline? Hola Alex, gracias por invitarme. Esto está increíble. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo. Justo estábamos platicando antes. Ambos somos cineastas. Venimos de ese mundo y también nos interesa este otro ámbito de la espiritualidad, la conciencia, la física cuántica y cómo funciona todo en el universo. Y mencionábamos lo raro que es encontrar un alma gemela que hable los mismos idiomas en ambos terrenos. Sí, al final del día, no es eso de lo que se trata la vida, es como de qué se trata esta realidad. Entonces estamos haciendo películas como trabajo, como una vía creativa que me gusta profundizar y preguntar cuál es el sentido de todo esto, hacia dónde va esto. Entonces eso te lleva por ese camino. Agujero de conejo. Sin duda alguna. Así que mi primera pregunta para ti, Maderi, es, ¿puedes contarle al público lo que te sucedió cuando tenías 5 años? ¿Hubo un evento, una pequeña cosa, algo que ocurrió en ese momento de tu vida que de alguna manera te inició en este camino? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, lo que pasó fue que yo estaba ahí. Recuerdo, era el 24 de diciembre. Tenía 5 años y entonces mis padres estaban como jugueteando con los preparativos para lo que fuera, las fiestas y esas cosas. Y yo miré a mi alrededor y noté que los humanos o los humanos adultos, de todos modos, no sabían cómo interactuar entre ellos. Sentí que no había amor. Era solo hablar y alborotar y discutir y esas cosas. Y entonces fue exactamente en ese momento donde yo como niño no sentía amor, no es en esta habitación, exactamente en ese momento. Noté esta enorme cantidad de luz, esos seres que literalmente aparecieron. Y me di cuenta de que podía verlos, oírlos, sentirlos, y de alguna manera estábamos intercambiando algún tipo de mensaje telepático. Me dijeron que de alguna manera éramos del mismo linaje y que estábamos conectados, seguiríamos así por el resto de mi vida humana. Y me mostraron cómo ellos se comunicaban, intercambiaban energía. Claro, yo tenía 5 años, ¿verdad? Fue muy natural, fue espontáneo y se sintió increíble, así que simplemente me dejé llevar. Y dijeron, si quieres mantener esta comunicación, tienes que pedirla. Y yo pensaba, ¿a quién le pido? Y dijeron, solo observa lo que está haciendo tu cerebro en este momento y pide que eso vuelva a suceder. Entonces me di cuenta de que me estaba concentrando en un pensamiento, una intención. Quiero que esto suceda de nuevo el resto de mi vida. Y básicamente me estaban enseñando sobre la intención. Eso era todo. Y luego simplemente se fueron. Y desde entonces yo me di cuenta de eso. Espera. Al principio pensé, todos los niños hacen eso, no tiene nada especial sobre mí ni nada. Pero fue después, conforme crecía, que me di cuenta como que no, espera. No todo el mundo necesariamente puede ver la energía sutil, porque yo literalmente estaba viendo la energía sutil, no solo a los seres, sino el espacio entre ellos y yo. Veía códigos, veía todo tipo de cosas. Y así fue como empecé a hacerme la pregunta, un momento, ¿cómo, cómo sucedió esto? ¿Cuál es la mecánica de todo esto? Y así fue como entré en el campo de la conciencia durante 20 años, haciendo estas preguntas y profundizando en cómo puedo hacer que esto suceda de nuevo conscientemente. ¿Puedes explicar al público en tus propias palabras qué haces y en qué consiste tu trabajo? Pasé 20 años realmente tratando de entender la ciencia de la conciencia, cómo funciona todo. Desarrollé metodologías,
para la meditación, la comunicación, la sanación. Y eventualmente empecé a trabajar con científicos, porque había mucha validación. Lo que enseñaba, lo que hacíamos, realmente ocurría, se manifestaba. Así que comencé a trabajar con científicos para validar este trabajo. Y como estábamos obteniendo resultados increíbles, por ejemplo, enfocándonos en el agua para cambiar el pH, y cambiaba. Ahora hablamos de entornos científicos, ¿cierto? Telequinesis o lo que sea, teníamos resultados medibles reales que después de un tiempo dije, espera un momento, necesitamos difundir esto en el mundo. Y así fue como comencé a hacer películas, porque sentía que en el mundo del cine, como sabes, quiero decir, hay mucho material, pero lo que quería era traer ese enfoque científico para aportar validación medible. Escuchamos sobre tu mente afecta tu realidad, afecta tu cuerpo, tu nivel de estrés. La meditación es buena para ti, lo sabemos, pero quiero mostrar cómo y por qué. Y así fue como empecé a hacer estas películas, una grieta sobrehumana en el cielo. Quiero decir, tengo algunas películas sobre diferentes temas en la misma área. Entonces, ¿cómo defines la conciencia? Porque siempre cada quien tiene una idea distinta. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la definición de conciencia? Sí, entonces los científicos piensan que la conciencia es simplemente el acto de estar consciente. Para mí, la conciencia es más la sustancia fundamental de la que surge toda la vida. Es decir, es una energía. Y de esa energía va a surgir el mundo físico, la vida inteligente, los planetas, el universo, la vida física y no física emerge de esa misma sustancia. Y por eso es casi como si hubiera un denominador común para toda la existencia, todos los aspectos de la existencia. Y por eso cuando escuchas a la gente decir que estamos conectados, estamos literalmente conectados, porque esa energía, esa sustancia, la conciencia está en nuestras células. Si está en mi célula y en la tuya, hay comunión. Para mí, eso es la conciencia. Porque estamos rodeando algunas madrigueras aquí en las que vamos a caer en un momento, porque cuando empiezas a hacer este tipo de preguntas, inevitablemente te llevan a ciertos temas en los que puedes profundizar. Así que la primera madriguera profunda en la que vamos a caer es la teoría de la simulación, algo de lo que ya hemos hablado en el programa. He tenido a Tom Campbell en el programa y es fascinante. Literalmente, su entrevista duró 2 horas. Podría seguir hablando con él eternamente. Es fascinante. Pero, ¿puedes explicarle a la gente qué es la teoría de la simulación para aquellos que no saben qué es? Y luego comencemos a profundizar un poco en ello. Es la idea de que vivimos dentro de una especie de matriz, una gran computadora preprogramada. Entonces, todo lo que estamos viendo es solo un reflejo, es una ilusión, ni siquiera es real. Y eso es, en términos generales, la esencia de lo que es la teoría de la simulación. Entonces, si tú decías que todos estamos conectados y hay esta energía, ¿podrías reemplazar la palabra energía por código, ADN? Incluso el ADN es un poco diferente, pero un código que es un lenguaje al que todos podemos conectarnos y por eso todos estamos hechos de la misma materia. Y hay una conciencia que es la energía que lo une todo, porque sin conciencia este cuerpo es solo un traje de carne, en esencia, un montón de átomos que ni siquiera se habrían unido sin alguna forma de conciencia y mucho menos funcionado durante tantos años como he vivido, y, con suerte, por muchos más. Sí, para mí la conciencia no es un código. Del seno de la conciencia surge el código. Debes reflexionar si hay un antes y un después. La conciencia está antes de todo, es la infinitud misma. De la infinitud se origina la vida. Es una conciencia que está detrás. Sí, dime. Otra vez, estas son preguntas difíciles. No es fácil hablar de esto.
estamos comenzando con ellas. Así que estamos nosotros, vemos, actuamos, interactuamos, pero hay algo detrás de nosotros que es, digamos, más perspicaz, que ve más allá, percibe una imagen más amplia que nosotros, como el alma, el yo superior, una entidad espiritual conectada. ¿Es esa nuestra dirección? Sí, algo así. Entonces, de nuevo, la conciencia. Uso la palabra sustancia o energía, pero es algo. Quiero decir, tenemos que llamarlo de alguna manera. A partir de eso, tendrás tu yo superior y tu cuerpo físico. Es antes de todo, en absoluto, antes de todo, pudiera existir. ¿Entendido? Antes de existir. Si hay un antes y un después, entonces tu cabeza empieza a doler un poco, Exactamente. Ya estamos en la madriguera del conejo. porque, claro, la energía primordial, la energía de Dios, no tiene un antes y un después que no podemos comprender porque el universo ya estaba antes y estará después, o nunca tuvo un principio ni un final, así que siempre ha existido. Ese es un concepto que los maestros espirituales a lo largo de los años han intentado explicar. Es muy difícil para nosotros entender en este plano físico. Exacto, precisamente. Creo que quizás la palabra más cercana sería infinito. ¿Cómo puedes aferrarte al infinito? En cuanto tú empiezas a explicarlo, lo haces finito. Es un poco así. La conciencia es como el infinito. Simplemente es. Y al comenzar a describir, aquí está mi cuerpo, soy consciente de eso, ya estás más allá. Eres parte de un aspecto de la conciencia. ¿Qué es la realidad cuántica? Te lo dije. Vamos a ir muy profundo, muy profundo. Está bien. Entonces, volviendo quizás a la teoría de la simulación. Entonces, todo existe en un estado cuántico y en un estado físico manifestado, por así decirlo. La firma cuántica de las cosas es como la energía o la probabilidad de que algo exista. Sucede antes de que exista. Entonces es un estado del ser que permite que toda probabilidad exista. Y luego llegas tú como una unidad de conciencia. Eres un ser inteligente y creativo, ¿verdad? Así que eres una forma, un tipo, una manera en que la conciencia se expresa. Eres esta única unidad de conciencia y estás en este pozo de probabilidad, probabilidad futura. Así que en el momento en que enfocas en esta realidad externa, el mundo de la probabilidad, y dices, quiero esto o quiero lo que sea, entonces esa interacción desencadena una cadena de reacciones que es energética. Aún estamos en un nivel cuántico que eventualmente precipita una manifestación en tu realidad física. Vale, déjame desglosar eso un poco. A menudo, al traer a personas que usan un lenguaje científico, intento incorporar el lenguaje espiritual para, de alguna manera, traducirlo. Desde un punto de vista espiritual, según mis estudios y participantes anteriores, planeamos nuestras vidas con anticipación. Descendemos, atravesamos diferentes aventuras, obstáculos, aprendizajes en el camino para crecer y evolucionar como almas espirituales. Aquí abajo tenemos libre albedrío, un tema crucial. Cuando personas como tú plantean preguntas, se cuestionan. Sí, tenemos libre albedrío. Siempre tenemos libre elección, pero la posibilidad de que yo, caminando por una calle y luego, oh, voy a incendiar ese árbol, ¿lo haría? Claro que sí. Podría ir allí, prenderle fuego y verlo arder. Las probabilidades, la posibilidad de que yo haga eso, no, va a suceder. Lo más probable es que siga caminando. No voy a patear al perro que está ahí sentado. Probablemente solo lo acariciaré y seguiré mi camino. Así que siempre hay diferentes oportunidades para que cualquiera haga cualquier cosa. ¿Cuántas veces
No sé si alguna vez has hecho esto. Es una cosa de hombres. Simplemente te quedas ahí hablando con alguien. Hice esto cuando era más joven y simplemente pensaba como, ¿y si le diera un puñetazo en la cara? Jamás lo vería venir, como en la adolescencia. Solo estoy hablando con esta persona. O sea, ¿sabes? Si de repente le diera un puñetazo en la cara, jamás lo esperaría. Podría hacerlo. Probabilidad no tanta, pero el potencial siempre está, así que eso es, en cierto modo. Si entiendo bien lo que quieres decir, es más probable que las cosas tomen cierta dirección, que a veces tomen otro rumbo, claro, porque tenemos libre albedrío y hay cosas que en cualquier momento podríamos decidir cambiar. Podría apagar esta entrevista ahora mismo. Tú podrías empezar a correr por la habitación y son cosas que podríamos hacer, pero lo más probable es que no lo hagamos. ¿Es correcto? Nunca lo lograrás hacer. Jamás lo haría. Me encanta hablar así. No, pero es verdad. A mí me parece que hay dos cosas sucediendo aquí. Antes de encarnar, llegas con lo que yo llamo un contrato prenatal, porque la creación tiene un propósito. Digo, cada célula de tu cuerpo tiene una función. No hay nada que no haga algo. Como una especie de concepto base, si quieres, arraigado en la existencia, la creación. Es intencional. Así que entras y dices, está bien, voy a bajar al planeta Tierra como Alex y voy a hacer todas esas cosas. Entonces es un pensamiento creativo y una idea y un plan, y por eso tienes algún tipo de objetivo. Tienes un contrato, dijiste voy a bajar y voy a ayudar a la gente a despertar. Voy a ser creativo, voy a hacer películas o lo que sea, pero también es una imagen más grande. Es más, ¿cómo contribuyo a la evolución de mi conciencia y a la conciencia colectiva? Porque en cuanto llego como humano, automáticamente estoy contribuyendo y afectando la conciencia colectiva. Así que llegas con este plan previo si quieres, pero claro, una vez que estás aquí abajo, la idea para que puedas estar en el momento y crear desde un lugar de autenticidad, entonces no siempre estás recordando tu contrato prenatal, estás en el momento y aquí es donde todavía tienes libre albedrío. Así que dijiste libre voluntad. Y entonces en algún momento de tu carrera, cuando eras más joven, lo que sea, tuviste una elección, tomo estas drogas, me meto en el alcohol y sin importar si mis amigos lo hacen o no, ¿qué debo hacer? Aún tienes libre albedrío. Así que en algún rincón de tu mente tienes el recuerdo de tu contrato prenatal que te dice, espera, estás aquí para despertar espiritualmente, ayudar a otros a despertar en lo espiritual. Entonces, si tomas ese camino, probablemente no lograrás lo que dijiste que lograrías. Así que algo dentro de ti siente que está mal tomar esa decisión. Así que, aunque sigue siendo tu libre albedrío, tu yo superior siempre está consciente del panorama general y del contrato prenatal y va a desencadenar esa respuesta de no, sigue caminando, no quemes ese árbol, no tomes esa droga, no tomes ese camino, lo que sea, para que permanezcas en esa senda y cumplas ese contrato que estableciste para ti mismo. Y he tenido muchos que han vivido experiencias cercanas a la muerte en el programa y una vez hablé con uno, me dijeron, había perdido mi camino y entonces tuve una experiencia cercana a la muerte y luego me dijeron, no estás haciendo lo que debes hacer. Si no lo haces, simplemente te quedarás y tendremos que hacer todo esto de nuevo, como que te saliste del camino y entonces ella dice, no, si te mandamos de vuelta, tienes que hacer esto ahora. Si no lo haces, te sacaremos del juego, en esencia. Exactamente. Sí, y veo a muchos, trabajo con muchas personas porque puedo comunicarme, que están en coma, Alzheimer. Pareciera que no están presentes, sino en un lugar distinto. Se encuentran a mitad de camino, próximos a la muerte. Por eso te brindo una oportunidad. Detente en lo que estás haciendo. Sal y reevalúa. En su mayoría es lo que mencionaste.
tienen la elección al haberse desviado demasiado. Y lo que sucede es que no existe algo como el karma, como castigo, como eso de, oye, dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Por lo tanto, tienes que ser castigado. No se trata de eso. Se trata de ti. Tú eres quien dijo, mi conciencia quiere hacer esto para evolucionar al siguiente nivel de conciencia, en esta tierra o en Marte o donde sea, en la vida o en cualquier experiencia que vaya a tener en el futuro. Entonces, es como si esto es lo que dijiste que harías. Traes todas las herramientas, todas las experiencias que necesitas, pero si al final no lo haces, es como si tuvieras todo este equipaje y luego tienes que irte, tienes que salir porque ya tienes 65 o lo que sea, estás envejeciendo y se te está acabando el tiempo. Entonces es todo tuyo. Es como si hubieras acumulado, añadido tareas pendientes que no pudiste terminar. Y entonces, incluso si dejas este cuerpo, sigues siendo tú. Es como si estuviera adherido a ti. Y lamentablemente veo esto también en personas que cometen suicidio, lo cual es muy triste, porque piensan que al suicidarse están resolviendo, como si detuvieran cualquier problema con el que luchan. Pero adivina qué, veo hacia dónde van y el mismo problema continúa, con la tortura mental, con todo lo demás, porque es la conciencia, la experiencia, la que te llevas contigo. Así que esa es la razón por la cual cuanto más rápido te alinees con el plan que trazaste para ti mismo, más rápido te graduarás. Pero también es más fácil, notas, cuando sigues el camino que debes seguir. Se abren puertas, aparecen oportunidades, conoces a la persona indicada que te abre la puerta correcta para esto o aquello. He notado en mi propia vida que cuando luchaba por ir contra la corriente, solo me encontraba con muros. Así que cuando te topas con muros una y otra y otra y otra vez, parece ser como si algo te estuviera diciendo, quizás deberías ir por aquí. Y uso el programa como ejemplo. Llegué aquí y cuando comencé con este show, se abrieron puertas de maneras que nunca antes se habían abierto para mí. Y yo como que, está bien, así que esto es lo que se siente al simplemente dejarte llevar, fluir con la corriente. Entonces uso la analogía de los videojuegos para esta conversación para simplificarlo. La conciencia es el jugador, fuera del videojuego. El juego en sí es una simulación y el jugador es quien realmente somos. Somos básicamente avatares, sí, y El estamos avatar. aprendiendo a jugar el juego. Entonces, caminamos y no doblamos en esa esquina porque hay un monstruo. Bueno, una vida. Y literalmente se le llama una vida. Dicen algo como, ¿qué hay detrás de esta puerta? Voy a echar un vistazo. Entras, el monstruo te mata. Rayos, empieza de nuevo. Caminas por el mismo camino como que, ¿sabes qué? No voy a entrar en esa puerta porque ya sé. Sé dónde está el monstruo porque ya estuve aquí antes. Entonces empiezas a evolucionar y a jugar. ¿Es esa una analogía adecuada de lo que estamos tratando de decir? Claro. Y entonces tú, siendo el jugador, la conciencia, también eres guiado por tu conciencia superior, porque eso es otra cosa que sucedió en esa experiencia que tuve a los 5 años de la que te hablaba. Así que una realización muy importante es que es como si estuviera de este lado del velo en forma física y ellos fueran mi extensión, por decirlo de alguna manera, como mi linaje en forma no física, en forma de espíritu. Entonces es como que esa conexión nunca se corta y esa línea de comunicación nunca se interrumpe. Así que aunque yo estaba aquí como un niño en este cuerpo humano, esa información, ellos seguían alimentándome con información desde el otro lado, simplemente porque ese es el proceso, no porque seas psíquico o lo que sea. Así es como funciona. Entonces tu yo superior te recuerda constantemente el camino si tiene sentido. Y eso también podría interpretarse como intuición. La intuición te está diciendo sí, no, de alguna manera guiándote. Tu instinto te empuja en ciertas direcciones. Porque creo que todos han sentido el instinto en algún momento de su vida, como, oh, esta no es la persona correcta. Realmente no debería salir con esta persona o realmente no debería aceptar ese trabajo. Y lo sientes, pero muchas veces el ego se interpone y te impide escuchar tu intuición. Pero cuanto más cerca estás de tu yo superior, más cerca estás de quién eres realmente,
Esa comunicación parece mucho más fácil. Por eso la meditación es tan poderosa. Cuando meditas te vas conectando cada vez más al código, por así decirlo, al lugar donde ese lenguaje puede conectarse. Por eso, muchos meditadores pueden simplemente percibir las cosas mucho más fácilmente que las personas que están atascadas. Creo que están más cerca del otro lado que de este. En otras palabras, este lado es muy denso. Hay muchas tentaciones, pero conforme meditas y comienzas a acercarte más a quien realmente eres, todas esas cosas como que se desvanecen y simplemente piensas, no me importa tanto la televisión enorme. Mi televisión está bien, quizás ni siquiera necesite una televisión. Las cosas básicas se vuelven un poco más importantes para ti. ¿Tiene sentido? Sí, definitivamente. Y creo que es muy confuso cuando llegamos aquí, como humanos. Primero que nada, nuestros padres están en la misma situación, como que pensamos que van a educarnos y hablarnos sobre el espíritu y la conciencia. Ellos no saben y sus padres tampoco sabían. Así que ya llegas a este entorno. Eso no te ayuda. Realmente no tiene sentido. No te explica por qué estás teniendo estas experiencias, por qué te sientes así, por qué ves amigos imaginarios o lo que sea. Entonces, no sabes cómo procesar tus emociones. No entiendes que tus emociones son tu sistema de orientación y así sucesivamente. Y así ya estás en un entorno muy confuso. Y observa a la gente a tu alrededor, incluyendo a tus padres que sufren y luchan. Así que empiezas a crear un sistema de creencias de que la vida no es tan fácil y es confusa y nadie sabe lo que está pasando. Entonces creas un sistema de creencias que te mantiene cada vez más en esa confusión. Pero todo este tiempo, tu yo superior, como decíamos, sigue enviándote mensajes. Aún sientes esa corazonada como que lo que dices es la verdad, pero no sabes cómo llegar ahí. Nadie te enseña estas cosas, definitivamente no en la escuela. En la escuela se trata de las calificaciones y a dónde vas a ir y cómo vas a bla, bla, bla. Creo que por eso en algún momento los dos están en tal conflicto. Tu instinto, tu verdadero corazón, la verdad, tu verdad y lo que te dicen y lo que observas por fuera están en constante conflicto hasta que llegas a un punto en que te topas con un muro y entonces tu yo superior quiere reconducirte al camino correcto. Así que es justo lo que dijiste. Y pensamos que estamos en algún tipo de crisis o algo así. Pero en realidad la única manera de hacerlo, de navegar a través de toda esta confusión, es mediante la meditación, porque tienes que aquietar. Eres como debes, apagar toda esa información externa que te confunde para escuchar solo tu verdad interior. Y a veces te topas con una pared y a veces la pared te golpea a ti. Eso también es cierto. A veces eres tan terco que la pared es como, oh, no está escuchando, ya sea él o ella. Vamos a tener que tirarle la pared encima. Y es entonces cuando tienes un evento en la vida que se detiene. Y hubo una especie de gran reinicio general para todos durante la pandemia. El planeta entero se detuvo y todos se preguntaron, un momento, ¿por qué estoy haciendo esto? Y fue fascinante observar qué ha pasado con eso. Hablaremos un poco más de eso después, en cuanto a la evolución de toda la especie. De nuevo, preguntas sencillas. Me encanta. Así que estábamos hablando un poco sobre programación y me fascina este tema. He tenido al doctor Bruce Lipton hablando sobre el subconsciente y la programación que recibimos de nuestros padres, lo cual podrías argumentar es lo pides, pides a estos padres que te enseñen estas lecciones, que te programen de esa manera. Así que estos son los desafíos que tienes que enfrentar para poder evolucionar. Entonces ahora, si estamos aquí escuchando esta conversación y pensando, está bien, tengo algunas creencias limitantes o creo que tengo algunas creencias limitantes que me impiden avanzar, ¿qué podemos hacer para empezar a reprogramarnos de una manera positiva hacia la dirección que queremos? Porque esa programación subconsciente de los primeros 7 años es poderosa, porque está ahí sobre tu hombro todo el tiempo y ni siquiera sabes que está, es realmente poderoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? Siempre recuerdo esa experiencia porque cuando tenía 5 años, como decía, vi la energía sutil. ¿Y qué es la energía sutil? Es información.
Es decir, cuando dije que veía la estructura del espacio entre tú y yo, veía cómo estaba hecha, la geometría, lo que sea, pero era información, era como si me estuviera diciendo, me describía qué era, cómo estaba hecha y entonces al empezar a trabajar con personas y que una está atorada en su relación y otra en sus finanzas, es la salud física o lo que sea, me di cuenta de que cuando los miraba podía leer la información y dónde estaban bloqueados. Y como tú acabas de decir, todo está en la mente subconsciente. Entonces, mientras seguía esta trayectoria, está bien, ¿cómo llegué hoy? A la edad, no sé, 34 o lo que sea, a creer y a estar convencido de que soy un fracaso. ¿Cómo sucede eso? No llegaste pensando que eres un fracaso. Creo que llegaste pensando, ¡wujú! Ya estoy aquí. Dame comida, dame amor, dame alegría. No llegaste pensando que soy un fracaso. Entonces, al rastrear esto hasta la causa raíz, en tu mente subconsciente estás observando la realidad física que te rodea. Observas a tus padres, quizás pelear, o al padre que se va temprano y no regresa, o a la madre. Y entonces empiezas a sentir mientras observas esta realidad a tu alrededor. Espera. Mi padre se fue, mi madre se fue. Por ende, no soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno. Si lo fuera, ellos estarían aquí. Esa es la primera vez. A través de tus sentimientos, creas el primer sistema de creencias. Así que lo creas a través de tu pensamiento. Pensamos que los pensamientos son invisibles, por lo tanto, no existen. ¿Cómo? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están? En realidad es una frecuencia real y una forma real. Puedo ver literalmente el pensamiento como un cúmulo de energía. Eso es. Y mientras piensas y emites ese cúmulo de energía, ¿dónde crees que va? No se disuelve simplemente en el aire a tu alrededor. Se queda dentro de ti, en tus células. Estás vertiendo de cierta forma literalmente información, cúmulos de energía dentro de tus células. Si resulta que tienes una predisposición, quizás por genética o lo que sea, en tu estómago o en tu hígado o en tu corazón, ahí es exactamente donde va. Ella va a ir si no es negativo. Si es negativa, sí, porque es una frecuencia. Entonces, se supone que la célula vibre entre 734 y 1000 Hz. Debería estar girando a cierta velocidad para mantener la química, la electricidad, el funcionamiento adecuado, todo lo tiene. Así que cuando agregas otro cúmulo de energía que tiene una frecuencia más baja, igual que nuestra comida lo indica, igual que el alcohol, lo que sea, digamos que ese cúmulo de pensamientos equivale a 150 Hz. Entonces ahora estás añadiendo a tu célula una frecuencia más baja. Y entonces lo vas a hacer de nuevo, claro, porque vas a ir a la escuela. Ahora tienes un nuevo sistema de creencias. Soy increíble y soy hermoso, pero también soy insuficiente. Así que voy a salir en la escuela y voy a crear otra experiencia que me demuestre que no soy suficiente. Y mira, mi amigo me acaba de dejar. Ahora no es amigo mío, es amigo de este otro chico. Mira, no soy suficiente. Añade más esa misma frecuencia una y otra vez a esas células. Avanza rápido 20 años. Eres un adolescente. Te has convencido de que no eres suficiente. Lo sabes con certeza. Y entonces entras en una relación, intentas conseguir un trabajo. Claro que no lo vas a obtener porque no eres lo suficientemente bueno. En resumen, todo esto es la mente subconsciente. Restaura toda esta información. Cuando tienes un problema y estás tratando de resolverlo. Regresando a la programación, básicamente te programaste para creer que no eres suficientemente bueno. Pero la buena noticia es que si tú mismo hiciste eso, entonces puedes hacerlo de nuevo. Y entonces, cuando trabajo con alguien y veo ese conjunto, esa información, no soy suficientemente bueno. Y regreso a la primera vez que esto sucedió, cuando tenían 3 años y el padre o la madre lo hicieron y luego la madre se fue y así sucesivamente.
Así que vuelve a la primera vez que emitiste ese primer pensamiento, ese primer sistema de creencias y reprográmalo, desprográmalo. Es como cuando tomas algo de raíz, sacas la raíz, entonces ese es como un efecto dominó. La energía añadida que has acumulado encima de lo mismo comienza a desmoronarse, ¿ves? Así que así es. ¿Cómo? Puedes reprogramar muy eficientemente y rápido algo con lo que estás luchando en este momento. Así que, claro, puedo ver la energía del alma. Puedo decirte qué está pasando, pero cuando tú mismo haces esto, te preguntas, espera, ¿cómo voy a saber? ¿Es a los 3 años o a los 4 años o cuándo? Lo mejor es toda una metodología, de verdad. Pero si realmente te sientas con ello, cualquiera puede hacerlo. Entonces, básicamente, elige un tema con el que estés luchando en este momento, no uno tenso, el más grande, el más importante. Y al empezar a tranquilizarte, haz una meditación. Me gusta la meditación, por supuesto, la que creé para conectarte con la fuente, porque te realinea en esta vibración perfecta y esta alineación. Tus canales cerebrales están perfectamente alineados y así entras en ese estado y vas hacia tu corazón. Y como dices, estoy luchando con este problema. No sé por qué sigo atascado en las relaciones. Vas a sentir cosas, todo lo que haces es revertir esa sensación cada vez que la sientas. Por ejemplo, siento tristeza de seguir donde estoy y de tener mi edad. De acuerdo. Pido e intento liberar mi sentimiento de tristeza y la creencia de que sigo donde estoy a mi edad y no puedo obtener lo que sea. Así que lo estoy liberando de mis células, mis células. Si no estás seguro de dónde en el cuerpo, simplemente di cada célula del cuerpo. Pero a veces lo vas a sentir. A veces lo sentirás en el estómago, lo sentirás en los hombros, lo vas a sentir. A veces está en el cerebro. Si no lo sientes, simplemente dilo. Estoy pidiendo liberar esta programación de cada célula de mi cuerpo. Respira. Al exhalar, imagina esos cúmulos saliendo de ti. Literalmente puedes empezar a sentir estas cosas. Realmente tienes que concentrarte. Empiezas a sentir que algo te dejó y luego te concentras de nuevo. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Siento que nadie me quiere. Por ejemplo, como sea. ¿Dónde lo siento? Pregunto e intento liberar la programación, la creencia de que nadie me quiere de cada célula de mi cuerpo. Respira, exhala, expulsa, expulsa, expulsa. Si haces eso, llegarás a la causa raíz. Al primer momento, las personas sensibles realmente verán como un video. De repente verán a la madre en su campo visual, haciendo algo, diciendo algo. Eso va a desencadenar el recuerdo de la primera vez. Y cuando encuentres la primera vez, dices, pido liberar este sentimiento de no ser digno. A la edad de 3 años, de cada célula de mi cuerpo, mi conciencia, subconsciencia, memoria celular. Inhalas, lo exhalas, lo mismo, purifica. Básicamente, ahora has deshecho toda esta programación. Quiero decir, claro, estoy resumiendo ahora. Claro, sí. Sin embargo, en general, así es como te reprogramas. Vaya, eso es fascinante. Muchas gracias por esa pequeña mirada al proceso y ojalá que pueda ayudar a alguien. Pero he visto cosas con gente que conozco que me parece que estás construyendo tu propia realidad. Estás edificando todo lo que tu mente está literalmente construyendo, lo que tienes enfrente y lo que te sucede. Así que lo he observado de lejos, amigos que simplemente odio dónde estoy en la vida, no me gusta mi trabajo y las cosas se siguen acumulando una tras otra y los veo luchar y luego tienen un accidente automovilístico y dicen, ahora pierdo mi seguro y ahora no puedo llegar a mi trabajo y pierdo mi empleo y mi novia me dejó y sigue acumulándose más y más y más. Y a mí también me pasó al principio de mi vida. Hubo un momento en que toqué fondo. Estuve a punto de la bancarrota. Fue lo más bajo que había llegado en mi vida, hasta que simplemente dije, también fue fascinante. Cuando llegué a ese punto, literalmente le grité a Dios. Y no era particularmente espiritual en ese momento, pero simplemente dije, oye,
estoy a punto de firmar estos papeles de bancarrota y si no me ayudas, los firmaré porque tengo que ayudarme, tengo que protegerme. Así que estoy más que dispuesto a trabajar. Está fuera de mis manos, pero necesito ayuda. Y al día siguiente recibí una llamada telefónica. Sí, de mi primer jefe en el negocio, donde dijeron, oye, hay un editor que necesitan allá en ese lugar. Y fui para allá, conseguí el trabajo y comencé a reconstruir mi crédito, a pagar mis deudas. Luego conseguí otro trabajo. Así que estaba trabajando en 2 empleos, cuando antes ni siquiera podía ser arrestado, pero fue solo cambiar esa mentalidad. Expliqué que empecé mi propio negocio y despegó desde ahí y nunca he mirado atrás. Y por cierto, no ha sido un camino fácil todo el tiempo, pero en términos generales, iba en la dirección correcta. Me lanzaron un par de paredes, me rodaron un par de rocas en el camino. En términos generales, esos fueron los momentos y eso es algo que creo que realmente necesitamos, decirle a la gente que está escuchando que tú estás creando el mundo a tu alrededor. Sé que es difícil de aceptar cuando estás en la porquería. Cuando estás en la porquería, es como que no quieres creer que esto es, cambia tu mente, haz lo que Caroline acaba de decir y comienza a liberar mucha de esa programación porque estás ahí por tú. Y cuando hablé con Bruce, él estaba hablando de, esto es por qué la gente rica se mantiene rica, la gente pobre se mantiene pobre. Es programación, programación subconsciente. Por eso es. ¿Qué es eso? Ni siquiera sé el porcentaje. Creo que como el 90%, 85% de los ganadores de lotería terminan muertos en la cárcel o en bancarrota en menos de 5 años. Es pura programación de su situación. ¿No es asombroso? Sí, definitivamente. Me encanta lo que acabas de decir. Es completamente cierto. Es exactamente eso. En esa situación te preguntas, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me castiga si crees en eso? ¿O por qué me pasa esto a mí si no he hecho nada? Soy inocente. Soy inocente. Sí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es muy difícil, especialmente si has permitido que las cosas se acumulen durante tanto tiempo, como para decir, espera un momento, yo me hice esto. Así que es cierto, es duro. Pero piensa en lo que acabas de decir, el hecho de que lo hiciste, entonces podrías hacerlo de nuevo. Quiero decir, esa es la buena. Esa es más o menos la idea. Y lo que hiciste, lo que dijiste, Dios, ayúdame. Solo grité. Fue como, Dios, si no me ayudas, si no me consigues un trabajo, voy a firmar estos papeles. No quiero, pero necesito. Lo pagaré trabajando. Estoy dispuesto a saldar mis deudas. Me puse en esta situación, pero ayúdame. Exactamente. Así que al rendirte a la idea de que controlas y creas, comprendes lo que haces. Todo se trataba de ego o algo similar. Al decirlo, fue como si te liberaras hacia algo superior, hacia algo más elevado. Me refiero, Dios en este caso conoce la historia más grande. Estoy aquí abajo, ayúdame. Y eso fue lo que hiciste. Y es por eso que las cosas cambiaron para ti. Es la rendición, que tu verdad surge de tu conciencia superior. Solo permítele que te guíe, si te permites escuchar. Si fluyes a través del corazón, no del pensamiento, sino del corazón, tu vida cambiará, sin duda. Y para ser honesto, ¿qué pasó otra vez con este programa? Me daba miedo hacer el programa. No quería perder todo lo que había logrado en mis otros programas. Es como si no quisiera salir del armario espiritual, por así decirlo. Y tuve la misma conversación. Fue por ahí a finales de diciembre del año pasado y dije, está bien, Dios, estoy completamente entregado, me rindo. Esa es una palabra clave para usar aquí, me rindo. Estoy en tus manos, haré el trabajo, pero justo al decirlo terminaré. La puerta empezó a abrirse, se abre, hago más trabajo, pienso, ya estoy en el tren, llegué al trabajo, simplemente comenzaron a abrirse puertas, abriéndose puertas hasta hoy. Es una línea muy fina y es un tema muy interesante, donde básicamente estás entregando tu libre albedrío a la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces en ciertas religiones
ciertos sistemas de creencias, culturas, de cualquier manera, es casi como si eso se convirtiera en destino. Y entonces tenemos donde es como, bueno, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga aquello, ¿no? Y por eso dije, por eso es importante. Creo la diferencia entre tú conscientemente diciendo, sé que es mi voluntad, pero mi libre albedrío es alinearme con mi superior. Contrato prenatal, no solo alguien que me dice qué hacer. ¿Sabes a qué me refiero? Y eso es muy empoderador, porque es casi como si te estuvieras entregando. Confías en ti, en tu yo superior, no en algo externo a ti. Y esa es la diferencia. Y creo que eso es lo que tiene de hermoso. Lo que dijiste, cuando pienso en eso, si puedo usar otra analogía, me encantan las analogías porque soy cineasta, así que me gusta pintar un cuadro. Si estás en un tren y es un tren antiguo, de carbón, tienes que seguir echando carbón al motor para que avance. A dónde va el tren lo guía a un lugar superior. Pero si no te levantas y pones el carbón en el motor no avanza hacia ese lugar superior. O ese yo superior te guía, no te empuja, te guía. Aún tienes que hacer el trabajo. En otras palabras, no puedes quedarte sentado en casa viendo Netflix, comiendo pizza y esperar ser descubierto como cantante o ser descubierto como escritor o como científico. No, tienes que hacer el trabajo, pero debes confiar en que hacia dónde te diriges está siendo guiado por un lugar superior y eso sería tu yo superior alineándose con ese contrato prenatal que le llamas o contrato de vida o como prefieras llamarlo. Sí, me encanta eso. Y no es solo que tienes que hacer el trabajo. Para mí, el trabajo es hacer la pregunta, la Eso es todo. intención. No tanto el trabajo, como hacer llamadas y también cómo haces el trabajo. Entonces, de nuevo, alineándote. Siempre, cada mañana, es tan fácil. Establece tu intención al inicio del día. Eso es lo que hago todos los días. Quiero decir, lo he estado haciendo toda mi vida. La gente dirá, ¿por qué tienes que seguir diciendo eso? ¿Por qué tienes que seguir protegiéndote? Pues porque estás en un mundo físico y en constante interacción con él. Tienes que seguir reiniciando al inicio de cada día. Establece tu intención. Mi intención es permanecer en mi camino superior para cumplir con este propósito más elevado. Y así todo lo que llega a mi experiencia pido atraer esas experiencias, esos recursos, esta información hacia mí, solo aquello que esté alineado con mi camino superior, dejando ir todo lo demás. Esto es tan importante, tan importante para que así, al continuar con mi día, sepa que la respuesta que tengo para cualquier correo es la correcta y aquellos que se desvanecieron no lo son. ¿Ves? Por eso la manera en que hacemos el trabajo también es muy importante. No voy a llamar a este tipo solo porque sea alguien en un estudio o lo que sea. No voy a salir con él solo por la oportunidad de un papel en una película. ¿Entiendes? No es solo hacerlo, sino cómo lo hago. Eso es crucial. Esa es una distinción crucial. Me alegra que lo mencionaras, tienes razón. La gente podría interpretarlo mal y pensar, está bien, haré esto o aquello. No, también importa cómo lo haces. Ahora, he escuchado que hablas sobre las huellas de energía positiva y negativa, lo cual me pareció fascinante, especialmente en tu película Superhumano, que todos, de alguna manera, siempre me encanta hablar, decirle a la gente, ¿alguna vez has conocido a alguien que al terminar sientes que necesitas una ducha? Eres como, me siento sucio, o te topas con alguien. Yo conozco a alguien en mi familia que es grande, en las pocas veces que los veo cada varios años. Nunca me han hecho nada en mi vida, nunca. Su energía es tan tóxica para mí que apenas puedo estar cerca de ellos. Y de nuevo, nunca me han dicho nada negativo, nunca han hecho algo malo hacia mí. Es simplemente algo extraño, muy extraño. Te encuentras con gente así y, por otro lado, también te encuentras con personas que te hacen decir, Dios mío, ¿dónde has estado toda mi vida? Conecto contigo completamente. Siento como si te conociera desde hace 1 millón de años. Y aunque no tengas esa relación,
puedes sentir energías positivas. Como cuando he hablado con maestros espirituales en el programa, incluso a través de Zoom sientes algo, sientes como si estuvieran presentes. Y he estado en presencia de personas así en la vida real y tienen algo especial. Hay una energía en ellos. ¿Podrías hablar un poco sobre la huella energética y el poder que ejerce sobre nosotros? Sí, justo lo que decíamos antes. Cuando emites estos pensamientos no son cosas invisibles, son frecuencias, son en realidad conglomerados de energía que permanecen en tu cuerpo y en tu energía. Así que si tú eres alguien quien ha acumulado sistemas de creencias y conglomerados de pensamientos, estás literalmente cargando y toda esta información en tu cuerpo y en tu energía. Así que todo es, no soy suficientemente bueno. Se trata de competencia, se trata de control o lo que sea, o soy una persona dañada o me odio a mí mismo. ¿Ves? Y cuando te encuentras con esa persona, aunque te digan, te extrañé, te amo, puedes sentir, porque tú también tienes una energía, y así las dos energías interactúan espontáneamente, porque eso es lo que hace la energía. Entonces percibes la verdadera energía detrás de lo que dicen. Y esa energía nuevamente es cuestión de frecuencia. Se espera que vibres en 734 hacia arriba. Toda la información que te transmiten está alrededor de 100, 150. Es como si te llevara a ese punto. Y tú pensando, Dios mío, estoy completamente agotado, me siento fatal por eso. Y es por eso que históricamente cuando escuchas historias de estos yogis que están en un ashram en algún lugar de la India y sus seguidores, como que si caminas a menos de 9 metros de ellos, tienes esta sensación de dicha que piensas, no quiero irme nunca. Literalmente se nutren de sus energías positivas de lo que son capaces de hacer. Quiero decir, y esto está documentado desde hace miles de años por diferentes yogis y maestros espirituales, es básicamente el extremo opuesto de eso. Exactamente, tal como mencionabas. Incluso a través de Zoom puedes percibirlo. No es local, no es necesario estar a menos de 3 metros de esa persona para sentirlo. El tiempo y el espacio no existen cuando se habla de conciencia, ya que es la sustancia fundamental que nos conecta a todos. Si estás dispuesto a conversar conmigo, estás abierto a mi energía por completo y puedes sentirlo en tu campo. De hecho, así es como realizo estas sesiones de sanación. Quiero decir, tengo sesiones grabadas de hace como 10 años y la gente las hace ahora y obtienen la misma experiencia, lo que sea. ¿Cómo funciona eso? Aunque plasmé mi huella, mi energía en esa sesión hace 10 años, pero cuando te encuentras con ella 10 años después, no se trata de las palabras, se trata de la energía, la conciencia detrás de las palabras que están impresas allí. Es increíble, deja sin palabra. Y es tan importante vivir en ese nivel de conciencia. Es realmente muy sencillo. Ni siquiera necesitas encontrarte con alguien que te desanime. Vas a una tienda, digo, entras a Best Buy con todo el... No digo que sea mala tienda, pero hablábamos de eso. No, hay cosas por todos lados, electrónicos. Sí, y lo mismo sucede con las ciudades. Oye, estamos hablando de ciertas ciudades, ciertas áreas. Entras y te conviertes básicamente en un locutor y receptor de radio. Así que recibes espontáneamente todos estos cúmulos de información, toda esta energía que se vierte en tu ser y todo es frecuencia, te deprime, se aferra a ti y luego llegas a casa y te sientes fatal. Piensa en eso. Así que hago lo que yo llamo energético. Oh, Dios mío. Como liberar toda la energía que has acumulado en el día, la sientas o no, simplemente hazlo. Así es. Puedes visualizar una luz blanca, brillante, que es pura, como una ducha. Te estás dando una ducha, pero es energética.
Esta luz blanca pura tiene la capacidad de limpiar cualquier cosa que hayas acumulado en el día, que tenga una vibración muy baja y no esté alineada contigo. Y simplemente la haces pasar por tu cuerpo muy, muy lentamente desde la cabeza, entrando en tu cerebro, en tu garganta, en tus brazos, e imaginas que estás expulsando todas esas cosas a través de tus pies y se van. Si hicieras esos 5 minutos, solo 5 minutos al final del día antes de irte a dormir, y luego lo haces en la mañana para prepararte, para traer ese escudo que quieres emitir hacia las cosas simples, simples, eso puede hacer mucho. No sé si alguna vez has estado en Hawái, pero recuerdo que al bajar del avión en Maui me envolvió una ola de relajación. Recuerdo que fue como, no puedes. Y yo venía de Los Ángeles y es como, no puedes moverte rápido, al menos en Maui. No estoy seguro de Honolulu, pero en Maui simplemente sentías esto, una muralla de relajación, y luego vas a Nueva York, vas a Manhattan, y es como si literalmente te elevaras del suelo por la energía. Recuerdo despertarme e ir a las 6:30 para tomar un café y parecía mediodía, como si todos estuvieran afuera, los autos ya circulando. Es literalmente una ciudad que nunca duermes, donde siempre está en movimiento. Esa energía estaba ahí y podías sentirla de verdad. Así que los lugares tienen energías también y es fascinante. Por eso cuando llegas a un lugar como Maui, por eso te relajas, o el Caribe o uno de esos lugares, es simplemente que todos los demás que viven ahí está relajado. Sí, eso lo siento en Palm Springs, como que cuando llego solo quiero ir más despacio y no hacer nada. Sí, hablamos de esto porque es nuestra vida cotidiana y es tan importante. Es una forma de recordarte que estás emitiendo y recibiendo en tu ser toda esta energía externa y te está cambiando. Por eso, así como te cepillas los dientes todos los días, así como te bañas todos los días, es una limpieza energética. 5 minutos para reiniciarte. Espera un momento. ¿Por qué estoy desequilibrado? ¿Qué estoy sintiendo? Está bien, no tienes que hacer una sesión completa, solo tú pensando en ello, con la intención de que suceda, para expulsar lo que sea. Vuelves a este punto cero y luego comienzas tu día. Así que hubo otra cosa que hiciste en tu película Superhuman que me fascina. Y hay tanta ciencia detrás de esto que da miedo. La visión remota. El poder de la visión remota. ¿Puedes explicarle al público qué es la visión remota? Y luego vamos a profundizar un poco en los detalles y la ciencia detrás de ella, las agencias gubernamentales y todo lo que la visión remota ha hecho y sigue haciendo hasta hoy. La visión remota es la capacidad de ver a distancia, de recoger información. A distancia, por lo tanto, puedo observar lo que estás haciendo. Tu casa, aunque no esté ahí, por ejemplo, suena aterrador, pero es posible. Y lo que pasó es que en los años 80 todavía estábamos en la Guerra Fría. Los rusos estaban experimentando con eso y comenzaron a tener cierto éxito. Así que entrenaban a soldados para básicamente espiarnos en Estados Unidos. Y claro, nos enteramos y dijimos un momento, deberíamos estar haciendo eso, no solo los rusos. Entonces se creó todo un programa en el gobierno llamado el programa Stargate, básicamente para entrenar soldados, para espiar a los rusos. Y de hecho, tuvieron éxito muchas veces. Buscaban básicamente, y claro, con fines militares, localizar dónde estaban las bases militares, pero a veces era para detectar, de verdad, inteligencia como información cuando iban a planear algo o hacer algo. Y esa información se llevaba a algunos de los líderes, al Congreso y hasta incluso a Jimmy Carter en ese entonces, porque eso influía en la toma de decisiones debido a la precisión de esas predicciones. Así que definitivamente hay algo real en él. Y sé que soy uno de los muchas personas que pueden hacer eso. Así que no se trata de espiar a la gente, se trata de recoger la información que te es útil.
Por cierto, también puedes protegerte. Así que si no quieres que nadie te espíe. Entonces, esto no se trata de espiar a tu novio para ver si es fiel. Y hablando de eso, de hablar otra vez con intención de ser intencional. Si has establecido tu intención de estar aquí para el mayor bien y con un propósito superior, ni siquiera podrás recoger información sobre tonterías como esas. ¿Sabes qué? Podrías usarlo. Por ejemplo, estoy planeando un, sé que estoy planeando un viaje. ¿Será seguro para mí o será divertido para mí? No porque he ido a Maui algunas veces y no fue un viaje tan genial, y otras veces fue un viaje increíble. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo lugar, es la energía, es el momento, son las circunstancias. Hay todo tipo de cosas que podrían suceder, que podrían interferir con tu experiencia. Así que puedes usar este tipo de habilidades para, de alguna manera, intuir cómo será tu experiencia, por ejemplo, al trabajar con alguien, al firmar un nuevo contrato con alguien. Digo, herramientas muy valiosas. Y he oído que la gente hace visión remota no solo en el presente, sino también en el pasado y hacia el futuro. Han utilizado la visión remota para encontrar sitios arqueológicos que nadie podía hallar, incluso en Egipto. Tuve a un científico en el programa que trabajaba con visión remota, creo que su apellido era Schwartz, y se acercó a la Sociedad de Arqueología Egipcia y les dijo, vamos a hacer esto. Ellos decían, estás loco. Yo decía, vamos a probarlo. Y se fueron al medio del desierto, a menos de 60 centímetros, encontraron algo que habían estado buscando por siempre, y ellos dijeron, lo que necesite, Señor, puede tenerlo. Ir allí y adentrarse en el pasado para ver qué sucede, pero también adentrarse en el futuro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Sí, entonces, de nuevo, estamos hablando de la conciencia, que es no local y por lo tanto no hay tiempo ni espacio, no hay adelante ni atrás, simplemente es. Y lo que sucede es que también puedes ir a diferentes lugares. Podrías ir a la luna, ver la luna a distancia, por ejemplo, pero en términos de tiempo puedes volver a una experiencia que ya sucedió. Pero en cuanto al futuro, depende de cuánto impulso se ha acumulado sobre un evento en particular. Entonces, por ejemplo, digamos, si quiero observar algo, digamos, me voy a ir. Casarme y tener hijos, por ejemplo, digo, suena tonto, pero incluso en un panorama más amplio. Eso va a suceder, así que depende de dónde esté. Si tengo 14 años ahora o 17 o algo así, puede que no vea nada, porque técnicamente se supone que debo conocer a la persona o lo que sea más tarde, en mi vida, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que no he acumulado suficiente impulso para ver el resultado final. Tan claramente veré una probabilidad, una posibilidad, pero también porque, hablando de desviarse del camino, hay tantas variaciones posibles que te desviarías del camino antes de que esa cosa sucediera, ¿ves? Por eso es que puede que no tengas una predicción precisa cuando no hay suficiente impulso, pero si casi 3 años antes de que supuestamente deba conocer a esa persona o lo que sea, ya he acumulado, ya estoy en el camino que se supone me llevará hasta allí. Hay muy pocas probabilidades de que cambie de rumbo a estas alturas. Entonces, podré ver con mucha precisión esa predicción. Eso tiene mucho sentido. Es decir, como si hubiera un ataque terrorista o una guerra mundial o algo así. Las cosas se han puesto en marcha. Es probable que esto suceda porque hay tanto sucediendo en un evento mundial, digamos como la Segunda Guerra Mundial, había demasiadas cosas en movimiento que va a suceder. Alguien podría decir que esta va a ser una pregunta difícil. Te voy a preguntar aquí, porque mientras hablamos es interesante. Dices que la conciencia es no local. Entonces, digamos, 50 años en el futuro, ya hay probabilidades de lo que va a suceder. 50 años adelante, 100 años adelante.
Dependerá de la especialidad. pero sí en términos generales. Entonces, estamos ahora en la aguja en el disco de la conciencia, lo que significa que esta es la aguja, esta es la que está grabando o reproduciendo en este momento. Hay una aguja delante de nosotros. Quiero decir, sé que había una agulla detrás de nosotros, pero de nuevo, ahora estamos hablando del pasado y del futuro, pero ¿es esta la agulla? ¿O vamos a entrar en el multiverso? Sí. Pero ¿te refieres a si vamos a lograrlo o no? Pues no, no eso, solo digo, ¿es esta la aguja en el disco? ¿Somos nosotros la aguja del disco? ¿Hay otra aguja delante de nosotros en el sentido de que hay otra realidad delante de nosotros reproduciéndose primero? ¿O somos nosotros los que estamos como... Esto es el espectáculo está aquí y hay probabilidades del resto del espectáculo y el espectáculo ya está, eso quedó atrás, así que hay canciones que ya se tocaron detrás de nosotros. Hay canciones probables que se tocarán, pero nosotros somos la aguja en el disco. ¿Tiene sentido? Sí, o quizás línea de tiempo si prefieres. Estoy usando un disco como referencia. Lo uso. Que sí. Vale. Creo que no hay solo una aguja o una línea de tiempo, sino múltiples líneas de tiempo. Sí, múltiples líneas de tiempo sucediendo al mismo tiempo. Sin embargo, hay dos principales. Una, que lleva a la Tierra hacia la prosperidad. Por supuesto, no podemos verlo ahora porque si miras a tu alrededor, solo enciende las noticias. Pero ese camino y esa trayectoria ya están definidos. Y de hecho, aunque no lo creas, ya tomamos la curva. Tomamos la curva en esa dirección. Sin embargo, hay otras posibles trayectorias que también están en paralelo y coexisten, pero tienen un impulso diferente. Hablando de impulso, tienen un impulso distinto. Algunas no son lo suficientemente fuertes para manifestarse y otras son un poco más fuertes. La idea es en qué línea de tiempo estás. Este es el punto crítico, donde estamos ahora mismo. Así que siento que ya hemos tomado la curva. ¿Recuerdas, como todo eso del 2012? ¿Lo lograremos? No vamos a llegar al final. Era el año 2001 cuando compramos 2000, luego el 2012 y después creo que el 2016 fue otro más. Ya pasamos por eso. De hecho, ya tomamos la decisión bastante recientemente, quiero decir, probablemente desde el 2020. Ese fue el cambio para mí. Siento, esta es mi opinión personal, que esta nueva trayectoria hacia la prosperidad, digo, básicamente sobrevivir a todo esto, es la más fuerte. No podemos verlo ahora mismo, no podemos verlo porque acabamos de hacer el cambio. Estás en la curva, así que realmente no puedes ver el final del nuevo camino, por así decirlo. Mientras que las otras, siento que una de ellas, la autodestructiva, para mí es la más débil, aunque la realidad externa, piensas que eso es todo. Nos estamos autodestruyendo entre el calentamiento global y mira el crimen y el odio y esto y aquello. Es horrible. Eso es probablemente lo que está pasando. No creo que estemos por fuera. Así es como parece. Y luego hay otra trayectoria que es como un término medio, donde básicamente se trata de salir del planeta. No significa que el planeta se autodestruya, pero de alguna manera continúa en ambos lugares. Ese es otro impulso que también se está creando. Entonces, no sé si eso, era esa tu pregunta, esa tu... Sí, lo es. De nuevo, no son preguntas fáciles aquí en el programa. Cuando tienes a alguien como tú, Me encanta. te haré algunas preguntas que suelo hacer a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir bien? Sé auténtico. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Sé auténtico. Esa es la definición de Dios. Entiendo. Y cuando digo quién eres realmente, no me refiero solo a ser tú mismo en sociedad. Estoy hablando de ser tu verdadera esencia original y divina. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Descubre quién eres. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu trabajo, así como ver tus películas? Para el trabajo de conciencia, visita carolinecorry.com.
Para la película de la que hemos estado hablando, Superhuman, ve a superhumanfilm.com. Y para otras películas, mi último filme también es muy fascinante. Creo que es Una lágrima en el cielo. El tema es un poco diferente, pero incorpora ciencia. Y, por supuesto, solo como mención rápida al margen, creemos que encontramos un agujero de gusano. Grabamos un agujero de gusano. Solo como dato, es sumamente fascinante. Por eso empecé el programa, para tener conversaciones como estas sobre temas realmente profundos y fascinantes. Conversaciones sobre todos los aspectos de la realidad, de la espiritualidad, de quiénes somos, por qué estamos aquí. Son preguntas grandes, enormes, sobre las que podríamos hablar eternamente. Pero realmente te agradezco que hayas venido al programa. Fue una conversación maravillosa, maravillosa. Ojalá haya ayudado a algunas personas que nos escuchan hoy. Así que te agradezco, querido. Muchas gracias por invitarme. Y realmente valoro que hagas estas preguntas, porque son las preguntas que deberíamos estar haciendo. Deberíamos hablar de esto a este nivel. Así que estoy muy agradecido contigo. Muchísimas gracias. Y tú también, por favor, sigue con este trabajo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.